Muy buenos días, Freddy, y bienvenidos a este nuevo ciclo de investigación de esta semana. Hola Angie, muy buenos días, bienvenidos, así es. Gracias por acompañarnos una vez más, gracias, Freddy, por estar una vez más, y bueno, demos paso a esta información que sé que va a estar muy interesante, como siempre. Claro que sí. Así que ponte cómodo, voy a contar de 5 a 1 para que te relajes, para que entres en sintonía y en conexión con el éter. 5, cuatro, respira profundo. 3, 2, 1. Freddy, conéctate a la información aquí y ahora relacionada con el 11 de septiembre del 2001 y dime qué puedes percibir o visualizar. Es como ver como una neblina que poco a poco se va como extendiendo, como amplificando sobre el lugar donde ocurrió. ¿Algo más? Un ambiente frío, como el preludio de algo que va a ocurrir. ¿Quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido el 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center y cuáles son sus respectivos roles? Son como varios estamentos en simultánea, trabajando uno en conjunto con el otro, pero sin conocerse el uno con el otro. Inicialmente yo veo como dirigentes, como políticos. Luego estos dirigentes yo veo como a otros dirigentes pero que no son conocidos por la opinión pública. Y tras de ellos draconianos. Cuento del 1 a 3 y al 3 buscas la causa esotérica con respecto a lo ocurrido durante el 11 de septiembre del 2001. 1, 2 y 3. Es promover como un disturbio energético. La intención es aplastar como la energía que está en el momento, porque la humanidad en ese punto estaba como en un periodo como de una como relativa tranquilidad, no tranquilidad absoluta, sino como una relativa tranquilidad. Entonces se estaba como amplificando la energía hacia el externo. Eh, y lo que se buscó con esto fue, o la causa es aplacarlo, o sea, como aplastarlo y oprimirlo con más fuerza para que no vuelva como a emerger con la fuerza con la que venía. Ahora a mis 3, regresa al momento que tú percibes o visualizas como el más importante
con respecto a lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001. 1, 2 y 3. Es el momento en que yo lo que veo es como si las torres se partieran en dos. O sea, como el momento justo en que se quiebra. Sí, como la parte... Es como si yo hubiera como seccionar las torres, ambas. Como si tú atravesaras de un tajo con un sable samurái un par de listones de madera que quedan como en diagonal. Eso es lo que veo. Eso es como el punto en que colapsa todo. O sea, el momento en que se da como la detonación y luego el derrumbe. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las torres gemelas? Son un punto como neurálgico para muchos, desde la parte cotidiana de los seres humanos que cohabitan allí y también para el mundo es un centro o un punto de referencia de movimiento de mucho dinero, de economía. O sea, es uno de los ejes en la Tierra del sistema económico. Confluyen muchas personas con poder y unas que no lo son tanto, pero de allí se desprende como si fuera como una especie como de transmisión de energía hacia afuera. Es como si las torres fueran como un cúmulo de energía y luego es expansiva hacia afuera, como transmite energía. Em, es como si fuera esto, como un transmisor de energía. Okay. ¿Cuál es la razón por la que los edificios caen en caída libre enteros, sin perder su forma? Lo que pasa es que la detonación fue controlada. Fue controlada porque cuando uno de los aviones ingresa, un avión no tiene la suficiente fuerza para tumbar una torre que estuvo tan bien planificada en cuanto a sus cimientos. Entonces, lo que hacen es observar los puntos más neurálgicos de las torres. Hacen un estudio como de estas partes y allí lo que hacen es colocar cierto tipo de dinamita, pero no es una dinamita de uso común o incluso de las fuerzas militares, no, es una dinamita especial. Entonces esto lo colocan como en rincones, pero esta dinamita, o sea, esto ni siquiera es visible, no es ver el taco o los tacos amarrados con una mecha, sino es como una gelatina que es como transparente, entonces esto lo untan, lo colocan como si fueran como pedazos de silicona y lo colocan como en las esquinas, como en puntos de las esquinas del edificio donde están las vigas, pero es una dinamita que no es de fabricación totalmente humana. Entonces, al momento del impacto, es como esto emite una onda, pero es una onda como abrasiva, como implosiva. Entonces mantiene la estructura del edificio en el momento del declive, sí. Pero también hay simulaciones de otros eventos, como el humo. Hay simulaciones que no son reales. El humo, por ejemplo, no es real, es como si el humo fuera como una simulación, por ejemplo, cuando impacta el avión. Pero básicamente es por eso, o sea, es como una explosión controlada, pero no con tecnología totalmente de aquí. Ahora conéctate con la estructura de las torres gemelas, precisamente con las vigas de acero que sostenían los edificios. Acelera el tiempo hasta que fallen las torres y a mis 3 me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2 y 3. Se escucha un zumbido muy extraño.
es porque comienza a activarse como esta silicona. Entonces la silicona lo que hace es, cuando comienza el sonido, el zumbido, en su máxima amplitud se infla esta silicona. Y luego el zumbido emite un sonido reverso y comienza como a implosionarse la silicona, se vuelve una pequeña esfera y luego manda una onda. Entonces se siente una onda. Y esa onda acaba con lo que sea, o sea, derrite el acero. O No. sea, tú estás viendo eso específicamente en las vigas. Eso sucede en las vigas de acero, Sí, ¿sí? claro, sí, Ok. porque esto, la estructura es en puro acero, o sea, las torres, la estructura es acero, las vigas son en puro acero. Entonces son demasiado fuertes, o sea, eso fue un acero forjado. Entonces, si lo hicieran con dinamita de la de aquí, o si atraviesan un avión, esto no lo va a tumbar. En menos de 3 segundos se derrumbó la Torre 7, el WTC-7 de 47 pisos o el edificio Salomón, sede del banco comercial homónimo. ¿Cuál es la causa del colapso de la tercera torre? El objetivo es crear un pánico generalizado, que se sienta que es un ataque impredecible, para que las personas sientan que no hay donde resguardarse. O sea, es como una ruleta rusa. Ningún punto es seguro, ningún punto es seguro. Pero esto es algo como secundario. Lo principal era derribar las dos torres. Bien. Pregunta 9. ¿Por qué la reportera de la BBC anunció el colapso unos 20 minutos antes cuando el rascacielos aún estaba de pie? Porque ya está viendo el evento a destiempo. Es como si hubiera una modificación en el espacio-tiempo durante el, durante el evento. Cuando ella lo vio, es como si fuera un déjà vu, o sea, es que es como una modificación ahí, o sea, ellos modifican el tiempo. Entonces ella lo que hace es observar lo que está ocurriendo, pero una vez da la noticia, las torres están en pie, todo se alarma, pero luego se observa lo que ella acaba de decir, entonces hay un conflicto mental porque no se entiende cómo es que ella lo menciona y no ha ocurrido y luego ocurre. Pero lo que pasa es que ella lo vio en un destiempo, o sea, lo vio, es que es como si hicieran sobreposiciones, son sobreposiciones de un mismo evento, superpuesto. Entonces, cuando se da, es como si hicieran pliegues del tiempo, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que tú colocas 10 láminas de vidrio y en cada lámina de vidrio está proyectado el evento. Ella vio el primero, luego es como un efecto dominó. Este le pega a este le pega a este le pega a este, entonces eso produce como si las personas estuvieran presenciando el evento de manera como escalonada, ninguno lo está viendo en tiempo real, sino es escalonado, si sean leves milésimas o milisegundos, es escalonado, pero es como si ellos estuvieran moldeando o plegando el tiempo. ¿Cuál es la causa de lo que sucede siempre el mismo día 9/11/2001 en el Pentágono? Altos dirigentes saben lo que se viene, entonces lo que ellos consideran es que sería muy sospechoso que como quieren hacerlo ver como un ataque de incitación, el hecho de que haya ocurrido solamente en las Torres Gemelas causaría como cuestionamientos en la gente. ¿Por qué dos torres y por qué no hacer caer un avión en el Pentágono? ¿Por qué no hacerlo caer en la Casa Blanca? ¿Por qué no en puntos neurálgicos donde realmente están como los ejes de poder? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen una simulación de una detonación también allí. Y de allí mueren varios, pero o sea, ambas partes sabían que iban a morir para poder ocultar un poco esto. Pero el impacto fue mínimo.
En comparación con el vuelo 93 de United, ¿por qué se encontraron algunos restos del avión a 14 kilómetros del impacto? Lo que pasa es que no hubo avión o no hubo aviones, pero lo que ocurre es que para poder simular o poder argumentar mejor lo que ocurrió, se quiso simular con un avión verdadero. Como se requieren pedazos, partes para saber que el avión sí estuvo ahí, entonces sí utilizaron un avión, pero no un avión completo, solamente una parte de un avión, como si fuera solamente, por ejemplo, la cabeza, la parte frontal. Entonces utilizaron esto y el objetivo era tirarlo a través de estos pliegues para que finalmente cayera en un punto relativamente cercano a las torres, pero cuando esto lo arrojan, esto no es visible para la gente porque lo hacen con invisibilidad. Cuando lo arrojan, atraviesa los pliegues y los pliegues, en vez de ralentizar la, la caída, o sea, se supone que si pega ralentiza su velocidad y al último ya tiene menos velocidad, todo lo contrario, produjo fue el efecto de impulsión máxima y lo lanzó lejos. Ya una vez cae en el punto se materializa, sale como el estado de camuflaje y se materializa. Ahora, conéctate con el acceso al centro de comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mientras los aviones se desvían de su curso durante unos 40 minutos. Dime qué percibes. Todo está normal, todos, o sea, en esa base están haciendo los roles acostumbrados. Solamente unos pocos están tensos, pero son y saben porque están al tanto de lo que va a ocurrir, pero tratan de parecer lo más natural posible. Pero ya tienen como la estrategia trazada de hacer ver que la población está amenazada, entonces pero es que también, o sea, es como si se estuvieran preparando, pero para llegar tarde. Es como si comenzaran a hacer, es que comienzan a programar eventos con tiempo. O sea, ellos comienzan a crear como actividades, como por ejemplo cuando hay un simulacro de evacuación de un edificio, o por ejemplo cuando hay fuego, cosas como estos simulacros, pero no específicamente de este tipo, sino de guerra, de reacción. Entonces ellos comienzan a hacer unos simulacros, pero en otro punto. Esos simulacros es como si los pudieran únicamente hacer en lugares como alejados. Entonces se va a cierta fuerza como prominente de ellos allí. Entonces justifican su estadía con esto. Entonces siempre justificando y planificando estrategias de guerra y todo esto. Entonces se van a, como quien dice, a practicar un simulacro en el evento de que algo ocurre. Pero esto es lejano. Entonces cuando ocurre el día, todos ellos están en un lugar donde se supone que no deberían estar, por lo cual la capacidad de reacción al momento de la emergencia hace que todo se retrase y dé el tiempo exactamente suficiente y necesario para el evento y que ellos lleguen luego. Funcionarios gubernamentales de NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, y la FAA, Administración Federal de Aviación, responsables de la defensa del país, fueron honrados con promociones luego de los eventos del 11 de septiembre. ¿Qué percibes al respecto? Condecoraciones al éxito de que todo salió como estaba planeado, de la ralentización de las fuerzas en cuanto a la reacción del evento. O sea, fueron condecoraciones en apariencia para la opinión pública de cierta forma que se justificaría, sí, pero no. Son condecoraciones al hecho de haber hecho su trabajo, haber guardado el secreto y que su margen de error hubiera sido casi que nulo. O sea, el margen de error, pero el contemplado. Entonces, gracias a que la estrategia se consolidó de manera efectiva y el porcentaje de error fue casi mínimo, entonces por eso los condecoran. Bien.
Observa una de esas condecoraciones, Fray, de cualquiera de los, digamos, que fueron galardonados con esto, honrados con estas promociones, digámoslo así. Tócala, toca lo que es el símbolo físico, puede ser cualquier cosa. Yo no sé qué les entregaron, placas, medallas, no sé. Toca lo que sea que les entregan como esa manera de honrarlos. Quiero que desmenuces energéticamente la información que hay allí y qué significa en realidad, qué puedes percibir sobre esto. Es dentro de un gobierno no conocido, comenzar a ser parte de él, comenzar a bordear lo que significa estar dentro. ¿No? El evento fue una prueba que permite ver la sagacidad, la perspicacia de ellos en cuanto a la estrategia, qué tan fríos pueden ser, qué tan leales pueden ser, qué tan violentos pueden ser. Entonces, digamos que en cuanto a la energía, la lectura que se hace es que son posibles candidatos, son pocos, únicamente por ahí como tres, que pueden llegar a ser parte de una estructura más oscura y más oculta. Y cuando les entregan la condecoración, en principio esto, que es lo más importante para ellos, y en segundo poder, o sea, más poder, más dominio. En la pregunta dice que fueron honrados con promociones. ¿Tú percibes que fueron, digamos, subidos de rango, Sí. mejorando sus calidades laborales, todo eso? Sí, esta es la parte donde les dan más poder, o sea, son ¿Mm? beneficios económicos, vivir mejor, más dinero y obviamente el rango, pero estos militares más allá del rango lo que les interesa va más allá de esto, o sea, es esa sevicia, o sea, son famélicos del poder, quieren más, entonces esto es como un leve milímetro. Observa alguno de estos condecorados y promocionados como tal, el que más llame tu atención energéticamente. Dime si lo estás viendo. Sí. Observa de qué manera, listo, ya sabemos los beneficios aparentes, dinero, poder, promoción, mejorar su estatus laboral, bueno. ¿Qué significa para él como humano recibir esa promoción y esa honra por lo que sucedió, lo que supuestamente hizo en este día tan complicado? A nivel energético, ¿qué significa como Eh, humano? es dejar de ser humano. Él idealiza ser, por ejemplo, un draconiano, los admira. Él lo que quiere es arrancar su piel y ser como ellos. ¿Esta persona que estás observando tiene familia, hijos, esposa o no sé? Sí, un hijo y una No esposa. sé. ¿Esto que él hace, el cual recibe y acepta, tiene impacto en su familia de manera indirecta o directa? Su familia solamente se beneficia de la comodidad, o sea, todos los aspectos económicos, vida Físicos. ostentosa, físicos, pero más allá de esto, su familia, por ejemplo, su esposa, cuando lo conoció, siempre lo conoció así como frío, no alguien de muchas palabras o de expresiones cariñosas, no, pero lo aceptó porque vio en él algo que le gustó, pero es como si entre ella y él existiera una barrera, incluso su hijo, hay una barrera Ujú. que, por ejemplo, siempre los veo caminando energéticamente y él camina a 5 metros de ellos y ellos tienen que seguirlo. Sí. O sea, no hay incidencia en su familia, es lo que percibes. Solamente tiene incidencias de los beneficios del poder como consecuencia. Físico. Ujú. Muy bien. Detrás de toda esta situación tan compleja, dolorosa y de catástrofe que pasó este día allá, em, hay mucho que decir. Las redes dicen demasiadas cosas, que fue un complot, que fue simplemente algo para cubrir algo más, que sí fue un ataque. Entonces hay una división absoluta de conceptos, percepciones y creencias. Observa de manera general en el planeta, Freddy, quiero que te vuelvas un poquito más ligero y puedas verlo de manera mucho más global. ¿Qué pasa cuando se crean este tipo de divisiones de creencias y de conclusiones a nivel de humanos? ¿Qué sucede con la colectividad humana y con la energía humana?
La intención es generar caos. Una vez sea el evento, eh, esto es una onda que las personas no perciben. Es una onda que detona en un punto en la Tierra y luego se expande por toda la Tierra y luego la cubre. Pero esto es simplemente en los humanos porque es como si fuera una onda mental. Las incidencias son que cada persona cuando prende el noticiero y cada persona cuando quiere enterarse a través de algún medio, eso es como si esa onda se comenzara a enhebrar en cada uno, en cada uno. Cada impresión que se tiene, el impacto, lo que significa, el miedo, la vulnerabilidad, todo esto, eso se expande rápido y comienza a crear una red entre todos, ¿sí? Cada persona tiene una conexión diferente con el evento. Hay unas personas que tienen una conexión muy fuerte, muy gruesa, muy amplia con el evento y hay otras que en mayor y menor proporción, o sea, se ve de todo. Pero en sí es como si finalmente el planeta se hubiera entrelazado. Entonces, a través de esto, de este entrelazamiento, se comienza a bombear energía de impresiones mentales entre todos, entre todos, entre todos, entre todos. Entonces se vuelve pulsátil. Entonces esta energía comienza a oprimir. Es como si comenzara a oprimir, a oprimir, a oprimir, que era lo que se buscaba. Poder aplastar la relativa tranquilidad con la que se estaba viviendo en el entonces y la cantidad de personas que estaban comenzando como a volverse como conscientes sobre ciertas situaciones de aquí. Ellos previendo esto, por eso hicieron esto. Entonces es un Ujú. movimiento de energía a nivel descomunal, o sea, es mucha energía mental y emocional. Esos que tú veías como dirigentes conocidos, dirigentes no conocidos, draconianos, que eran como los responsables de lo que sucedió a nivel energético, ¿ellos tienen alguna ganancia individual sobre toda esa energía que se está moviendo y a dónde va toda esa energía en general? No, esta energía es para ellos, para los draconianos. Un humano, Directamente. Ujú. sí, porque a ellos, estos dirigentes, cuando sienten el Sí. cúmulo de la energía que comienza a confluir, se sienten muy mal, o sea, les es muy desagradable, o sea, son personas frías, pero no a ese nivel. Entonces es una No. energía tan baja, que si la quisieran absorber o tomar, no podrían, se descompondrían, o sea, se desintegrarían. Lo único que les dan a ellos es poder, o sea, economía, ¿sí? O sea, poder, digamos, dominar a más personas. O sea, cuando ocurre el evento, ¿qué pasa? Que entonces habla el presidente de los Estados Unidos. Y estábamos atravesando un momento tal, y entonces, claro, todas las personas lo que hacen es volcar, o sea, a que él los proteja como dirigente, como Ujú, líder. ujú. Entonces, ese poder es lo que a él le gusta, a estos dirigentes. Eso sí, de ese se nutren. Pero ya lo que es lo más bajo, eso sí les es desagradable, no lo toleran. Ok. Porque siguen teniendo pues un porcentaje obviamente humano. Al final les Sí, afecta, ¿no? demasiado bajo. Tanto como a otro. Ujú. Bien. Cuando tú decías es que yo veo varios estamentos, hablabas de un equipo que trabajaba en conjunto, aunque no se conocieran y no tuvieran una relación directa, para que esto sucediera, me refiero. Y bueno, dirigentes y draconianos. Cuando dices varios estamentos, ¿a qué te refieres con eso? Son tres puntos, los dirigentes conocidos, o sea, los populares, los comerciales, que todo el mundo ve en los medios. Estos son los de menor importancia. Luego están los que los rigen a ellos, que son otro tipo de dirigentes, pero son los que realmente rigen aquí. Son los, como quien dice, los verdaderos políticos de aquí. Y ya por encima de ellos Ujú. están los draconianos, son como tres estamentos. Son tres. En la siguiente pregunta, el objetivo era promover disturbios para mover energía y sobre todo era la intención de aplastar algo que estaba como saliendo a flote en los humanos, que se estaba como amplificando la energía, según la información que nos diste. Em, ¿Qué porcentajes de humanos ves que están como moviendo eso que nos querías decir tú, como despertando como algún tipo de energía? ¿Qué porcentaje estás viendo como para que planificaran esto? El 60%. 62.8%.
El epicentro fue allá, en los Estados Unidos. ¿Fue allá, es allá mismo donde se estaba dando esta amplificación de energía o eso era totalmente independiente? Simplemente fue un punto aleatorio, ¿cómo lo ves? No, eso fue a nivel planetario, a nivel general. Lo que pasa es que cuando esto ocurre en un país de poder, que se supone que es el que más fuerza tiene, el que más... Sí, entonces el efecto es mayor porque las personas dirán, ah, pero mira, si ellos son tan poderosos y no pudieron lidiar con eso, nosotros sí estamos es a la intemperie. Fue por eso. Muy bien. ¿Tú encuentras una relación entre o una explicación energética del por qué se dio en Estados Unidos, que es una potencia, y no, por ejemplo, en Rusia, que es otra potencia, o en China, que es otra potencia? ¿Por qué específicamente Estados Unidos? Porque ese es el epicentro. El epicentro, o sea, es el gobierno más poderoso de todos. ¿Quién determina que es el gobierno más poderoso? ¿Los draconianos o hay otras inteligencias que intervienen ahí? No, es un punto, es como como el trono de los draconianos, es allá. Perfecto. Ahora, tú veías que ese lugar, esas torres, era un punto como neurálgico donde confluía mucho movimiento económico, ¿cierto? Se movía mucho dinero y había mucho tránsito de personas. Quiero que vayas antes de la construcción de las Torres Gemelas, antes. ¿Qué percibes del lugar donde en ese entonces estaban las torres? ¿Qué ves ahí? Eh, a simple vista no se ve nada. O sea, es un territorio pues común y corriente. Ujú, Debajo sí hay otras cosas, o sea, hay túneles donde uno ve a estos seres ahí abajo. ujú. ¿A los draconianos? Diversos seres, hay draconianos, grises, reptilianos, algunos insectoides, humanoides. ¿Y qué hacen ahí en ese punto? Siempre han estado ahí. Muy bien. ¿Quién específicamente decide construir o que se construyan esas torres ahí a nivel energético? Un draconiano como de alto rango, de la alta realeza. O sea, como, diga, es que este punto donde lo que es Estados Unidos es como si fuera un punto de donde ellos llegaron, su primera, una, Ujú. no de todos Arriba. ellos, no, sino simplemente ahí llegaron. Entonces, como punto de llegada de lectura de energía, ellos se establecieron allí. Entonces, debajo es como si fuera el núcleo, ¿sí? Y sobre el núcleo es que cimentan esto. Un día Ya. se ordena la construcción y ¿Esa comienza. orden tiene algún objetivo a futuro o simplemente permite que se construyan unas torres donde va a ser habitada para tránsito de dinero, negocios y demás? No, porque esto es un centro de energía que transmite energía hacia afuera y energía hacia adentro. Es como si fuera como una pirámide, ¿sí? Como esas pirámides que confluyen allí un punto de energía que tiene una ubicación específica y precisa. Y es lo mismo. O sea, esta es la versión de una pirámide de Egipto, la pirámide de Keops, pero al estilo moderno. Ellos cuando hacían estas pirámides en esas civilizaciones lo hacían acorde a lo que había, pero como hoy día hay más tecnología y otras cosas, entonces esta es la versión mejorada de una pirámide. Muy bien. Entonces, confirmas que el objetivo de la construcción de las torres era para energía, para absorber energía. No, es para absorber energía, pero es como si fuera una simbiosis de energía. Ok. Sí, o sea, esto también absorbe energía de afuera y la trae para acá. Energía que ellos requieren para subsistir Muy bien. acá. Observa a una persona normal, un humano normal. Puede ser alguien que simplemente va a trabajar allá porque las oficinas del lugar donde trabaja están allí. Quiero que tú ubiques a un humano de estos, cuando las torres ya están construidas. Al ser un punto importante para los draconianos, donde hay una simbiosis energética, como tú bien lo dijiste, al entrar en esas torres, observa qué sucede con ese humano. ¿Tiene algún impacto? No. ¿Qué sucede con su parte energética?
Cuando se entra dentro de estos lugares se percibe que es un ambiente frío, sí, o sea, muy moderno, pero modernamente frío, no es cálido, no es acogedor, es frío. Y cuando la parte energética entra lo percibe y lo siente, y siente la energía como fluye eh, en constante circuito, ¿sí? Ujú. Entonces, la persona que entra ahí comienza a sentirse diferente, se siente diferente, se siente como frío, es como si entrara a otro mundo, la persona comienza a percibir que no es nada entrando ahí, cuando por ejemplo ve todo el poder que se mueve ahí, entonces es como si sintiera una sensación de sentirse minimizado, como sentirse como una basura y cuando por ejemplo cuando llega y entra a las torres y por ejemplo ve semejante altura, es eso, sentirse mínimo, sentirse como si fuera un microbio. Entonces, por ejemplo, labora y trabaja, pero siempre sintiendo que no es nada, a pesar de que tenga, por ejemplo, poder, ve a otros que tienen más poder y estos a su vez ven a otros, entonces siempre es un estado de como si no fueran suficientes, como si la vida no fuera suficiente, como si el poder lo fuera todo, pero es inalcanzable, como y todos se miran y se envidian el uno al otro, sí, cosas así. Bien, específicamente de este que estás observando. ¿Y qué sucede cuando sale de las torres ya para su casa a descansar? Energéticamente, ¿cómo lo ves? Cuando entró y ahora que salió. Es como si una persona se hubiera bañado, se hubiera duchado y sale, por ejemplo, desnudo y sale con toda esta agua impregnada, ¿no? Él sale con toda esta energía impregnada. Y con el pasar de la transición de tiempo, así como el agua comienza como a evaporarse, ya por absorción o por condensación, entonces se seca, ¿sí? O sea, esta energía termina secándose. Una parte de esta energía la absorbe y otra simplemente se va porque no es compatible con él, la que lo oprime. Entonces siente como un relativo descanso y pues ver a la familia es siempre agradable. Eso le permite como... Es que llega muy depresivo, Ok. pero el volver a le permite otra vez como tener una leve reenergización. Ahora ubica un turista, puede ser, que pueda acceder a las torres cuando existían solamente a conocer, a lo que sea que quería ir a ver, entra y sale, pero no está allí constantemente. ¿Cómo lo ves antes de entrar, una vez entra y cuando sale? Es el mismo efecto del anterior, pero como no es un visitante permanente, entonces no sale tan cargado. Le es más fácil transformar la energía. Muy bien. Freddy, ahora, esta numerología que se ve, ¿cierto? 9-11-2001. em, que sean dos torres y no tres o cuatro, cinco, seis. Quiero que te enfoques en eso. No te estoy sugestionando, solo quiero que me digas lo que percibes. ¿Tiene algún significado que sean dos torres y no hayan sido tres o una o cuatro torres? Las dos torres es como lo que significa la división, ¿sí? Em, de la humanidad, la división, los puntos encontrados, los flancos, las posturas, las religiones, las fuerzas armadas, todo esto. Es como una división. Em, es simplemente como hacer esa analogía de división, de que las personas cuando las vean, por ejemplo, perciban que hay un espacio entre uno y otro, que entre un humano y otro humano debe haber un espacio, entre una familia y otra familia debe haber un espacio, y que cada espacio, entre cada uno de ellos, cada individuo debe estar sumergido en su propio mundo encerrado, sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Muy bien. Ahora, el 9-11-2001. Yo recuerdo que cuando eso sucedió yo estaba pues pequeña, estaba en el colegio y empezaban a especular muchas cosas, a salir muchas especulaciones sobre lo que había sucedido en realidad, quiénes eran en realidad los responsables y bueno, mucha información que hasta hoy en día todavía las escucha. Y había un juego con el teclado del computador, en este momento no lo recuerdo. Tú oprimías eso en cierto tipo de letra específica, ponías 9-11-2001 y salía
Fue el avión, las dos torres gemelas y salía una explosión. Observa qué relación hay. Si se supone que es un evento aleatorio, que no fue predeterminado, ¿cómo es posible que haciendo eso en el teclado salgan esa información a nivel simbólica? Porque eran símbolos, eran dibujitos y muy claros. Porque ellos manejan la tecnología. Todo lo que es tecnología dependiente es de ellos. Entonces es algo que ellos impregnaron para que las personas, por ejemplo, es que es una programación mental para el evento y para de forma posterior para que no se olvide. Pero es una implantación en toda la parte de la red, en la Ujú. web, que es como una especie como de mar virtual. Bien. Cuando se construyen las torres, que ya vimos el objetivo energético que tenían con las torres, observa si estaba predeterminado que eso iba a pasar así como sucedió. Estoy hablando en tiempo pasado al 9 de septiembre del 2011. Perdón, al 11 de septiembre del 2011. No, ¿Eso ya estaba planificado? no, no ¿En planificado, qué no. momento? Ajá. ¿En qué momento decidieron estos estamentos que tuviste, draconianos, dirigentes y dirigentes del gobierno oscuro? ¿En qué momento decidieron entonces que esto iba a suceder así? ¿En qué lapso de tiempo entre antes de que pasara? Cuando las personas comenzaron a volverse inconscientes, se comenzó a salir de cauce. Las personas ya no comenzaron a creer tanto en dirigentes. Cuando las personas comienzan, por ejemplo, ya no vale la pena votar por un político, siempre es lo mismo. Cuando comienza a Mm, cuestionarse acerca de su religión, cuando comienza a sentir que hay algo que no está bien, entonces la energía se comenzó a mover a un punto en que ellos no pensaron que se fuera a salir de cauce. Entonces, digamos que se dieron un compás de espera. ujú, Se dieron un compás de espera. Entonces ellos hacen un pliegue en el tiempo y se desplazan al futuro. Van y observan qué es lo que ocurre si permiten que la energía vaya siendo movida de esta forma. Con ese instante, ellos hacen un pliegue, como si tú cogieras y doblaras un papel en la mitad y luego lo extiendes, ya estás ahí. Y finalmente ellos se enteran, lo que hacen es regresar de esa línea y crean el ujú. impacto. Muy bien. A la fecha que fue el evento, que sucedió el evento, ¿con cuánto tiempo de anterioridad estaba planificado? Cuando se dieron cuenta de esta energía y decidieron planificar esta situación. 60 años. 60 años atrás. Bien. Freddy, ahora, cuando nos concentrábamos en lo que había sucedido como tal, en la estructura de la torre que tú veías, que utilizaban como una especie de gelatina, algo para entenderlo como la dinamita, pues para que hiciera explosión. Generaba un zumbido, un sonido reverso y hacía como tal esta detonación, algo implosivo, donde simulaban humo y demás, todo lo que ya nos dijiste. ¿Esa gelatina es creación de quién? ¿De dónde viene esa gelatina? ¿Quién la creó? Es tecnología draconiana, o sea, es de ellos. Esta gelatina Sí. es, haz de cuenta que es la plastilina de los niños draconianos. Haz de cuenta que es como en los jardines infantiles cuando un niño tiene plastilina, eso es de ellos. O sea, entonces, entonces Ok. la fusionan con ciertos elementos de aquí terrestres porque como es necesario aquí. Entonces lo que hacen es hacer una entremezcla y ellos la adhieren. Entonces ellos lo que hacen es viajar. De hecho, hay muchos draconianos como adolescentes, o sea, estos que están como, que saben que están comenzando a estudiar las estrategias de guerra, todo esto. Entonces Ujú. ellos son los que van y se metamorfosean como humano y pasan como si nada todos los controles. Y ellos tienen la capacidad, por ejemplo, de mimetizarse, de tener invisibilidad y se quedan ahí dentro y colocan todos estos puntos, todos los puntos los colocan y luego vuelven y Muy salen. bien. Quiero que toques esa gelatina. Es tecnología draconiana, bien. ¿Es usada en otras situaciones aquí en la Tierra o fue específicamente para ese evento? No, fue específico para eso.
Esto es No la demasiada, percibes. no, eso es Ok. demasiada potencia porque ellos, por ejemplo, esos draconianos cuando están en guerra, ellos mueven una energía descomunal, entonces esto fue como si fuera un leve fragmento. Por eso te digo que es como una plastilina de los niños de ellos, o sea, Ajá. porque digamos que es energía que pueden dominar, sí, dominar. Porque percibe por qué no es utilizada o entregada a los humanos para sus combates y guerras aquí en la Tierra. No, porque primero porque no son dignos de la tecnología draconiana. Ok. Todo lo que respecta a tecnología directa de ellos, ningún humano la puede tocar. Segundo, porque no la podrían tampoco malear, sí, utilizar. No la comprenderían porque ellos ven al humano que es o sea, es un ser que no domina su propio poder. Si no es capaz de dominar Ujú. su propio poder, ¿cómo puede dominar la energía que está afuera? No puede. Entonces lo ven como alguien que es un bruto, o sea, es como, sí. Entonces no hay posibilidad que la pueda utilizar. Si se la mostraran, que de hecho sí lo han hecho, solamente por, ahí veo una imagen donde hay unos dirigentes militares muy poderosos, entonces que queremos, que nos serviría, que mire que la guerra, que, sí. Entonces ellos, ahí veo un draconiano como humano, Ujú. el dirigente no lo sabe, entonces le muestra y le coloca una gota. Entonces le dice, ¿qué podría hacer con ella? Entonces que esta persona comienza a observarla, comienza a analizarla y no entiende qué es lo que es. Y como no entiende, es como si hiciera un conflicto energético y se estalla el tipo, se muere. Lo estalla de una, se le queda el esqueleto ahí de pie y se viene al piso. Y se ríen, esos seres se ríen, se ríen. Incluso se tragan la energía al momento de que la persona muere. Esa detonación hacia afuera se la tragan y se ríen. Es como si se hubieran comido un bocadillo. Un dulce. Y cuando sucedió todo esto de las Torres Gemelas, del Pentágono y lo de la tercera torre, los ataques, dieron a entender a través de comunicados a nivel global de que había sido un posible ataque para una guerra. Quiero que observes los cielos estadounidenses. Quiero que observes a la Fuerza Aérea específicamente. Ellos cuentan con tecnología que les permite estar de un lugar a otro en momentos. Hablo de sus aviones de guerra, de protección a su estado, a su presidente, a sus ciudadanos. ¿Por qué está ese interrogante tan grande de qué sucedió con esa defensa aérea que al final nunca llegó a tiempo? Ni al Pentágono, ni a las torres, ni a ningún lado. Es lo que te mencionaba antes, ellos comenzaron a crear simulacros de práctica, estrategias de guerra en Ujú. un punto alejado. O Ah, sea, ok. entonces esto ya estaba planeado. Por eso es que ellos nunca llegaron, nunca llegaron. Entonces la excusa del no haber llegado era que estaban haciendo Sí, una simulación. Y el país queda totalmente desprotegido porque todos estaban en entrenamiento. ¿Puedes sí, observarlo? así tal cual. O sea, desprotegen a su país y a su nación para ir a entrenar, ¿sí? Es lo que percibes. Es que todos estos dirigentes se ríen, porque la población crédula del evento comienza a sentir que el país más poderoso del mundo también es vulnerable. Entonces todos sienten miedo, no hay lugar en donde esconderse. Todos los países son vulnerables, no hay protección de ningún tipo. Ellos se ríen porque su propio pueblo norteamericano se siente desvalido. Ellos se ríen de todo esto. La energía y los cúmulos de energía que se mueven son muchísimos. Se burlan y todo el tiempo cuando ocurre este evento no pueden creer la estupidez de la persona o no pueden creer la estupidez humana en pensar en que todo fue creíble, que una estrategia que fue consolidada para que las Fuerzas Armadas llegaran tarde, se lo crean y se crean todas las estrategias de guerra. Entonces estos seres se ríen de la estupidez humana. ¿Cómo se creen cualquier cosa? ¿Cómo le creen a los medios? Se lo creen todo. Entonces el impacto es este. El impacto es este. Ok. Esto ya estaba planeado. Y se dio mucho más allá de lo esperado. No llegaron a considerar que la estupidez humana llegara a tales proporciones, según los draconianos y estos políticos. Bien. Es evidente para todos los ciudadanos externos a Estados Unidos que allá en esta zona hay un patriotismo.
muy fuerte. La manera de valorar su país, su gobierno, sus creencias, son muy patriotas, celebran su independencia como un día muy importante, quizás más importante que en otros lugares del mundo. Observa esa energía de patriotismo en los residentes y en los nacidos en Estados Unidos. ¿Qué tipo de energía se mueve allí? Absoluta esclavitud, son esclavos, porque se dejan, todos los que habitan, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que quieren tener el sueño americano, lo que yo veo, lo que yo veo es que es como si hicieran pactos con un demonio, ¿sí? Del sueño americano, de todo el mundo quiere irse a Estados Unidos, todos quieren estar en Estados Unidos, pero es porque las personas están hambrientas de sentirse en que económicamente están bien. Okay. Sí, La necesidad. entonces el patriotismo es porque el país más poderoso del mundo le ofrece bienestar a todos los suyos, protege a todos los suyos, incluso en sus dimensiones es grande, se siente que es un país poderoso. Entonces todas las personas quisieran estar allí porque tendrían cobijo económico. Idealizan la condición de un norteamericano y el norteamericano al ver la desgracia mundial hace que perciba que su país siempre lo ha cuidado y le ha dado lo mejor de lo mejor. Es una programación mental, pero es simplemente materialismo, economía. Este escenario, esto que sucedió, esa experiencia de las Torres Gemelas, ¿tuvo algún impacto en esta energía que tú ves como esclavitud y que yo la veo como patriotismo? Sí, pues por un momento se sintieron vulnerables. O sea, el miedo fue masivo. Después del miedo viene eso, la reflexión y después viene el enardecimiento. Cuando el gobierno se pronuncia que va a tomar todas las medidas y todo lo demás, entonces vuelven a lo mismo. Vuelven a ver que su gobierno se está empoderando y que va y cuando comienzan los primeros capturados, esta manera pronta y ágil, eficaz de comenzar a dar respuestas al pueblo, de encontrar sospechosos, de coger a todas estas personas de Oriente que ni siquiera tenían nada que ver como chivos expiatorios, como falsos positivos, todo esto. Entonces todo el norteamericano se vuelve a unir con la programación, Ujú. pero esta vez más fuerte, porque es esa unión Okay. de, aún así con todo esto estamos aquí de pie, no nos van a derrocar y estamos listos, somos fuertes y si esto fue así no nos pudieron tal cosa, entonces se enardecen, se enardecen. Entonces la energía de miedo se comienza a fusionar con la de enardecimiento, se hace una sola y eso se convierte en un tornado, un ciclón de energía y estos seres inhalan todo esto. Bien. Ahora centrémonos, ya para terminar, en dos cosas importantes. Cuando la pregunta de la periodista que había visto el evento antes de que sucediera, tú hablas de un destiempo, de un déjà vu, como de un pliegue de posibles consecuencias. Concéntrate ahí en ese pliegue de tiempo. Quiero que nos expliques un poco más detalladamente cómo funciona, quién lo controla y para qué. Lo que pasa es que el evento es muy simulado en muchos sentidos. En realidad los aviones nunca estuvieron. Parte de las torres que las personas estaban viendo no eran reales. Em, ¿Qué se requiere para todo esto? Mucha energía, mucha energía. Y esta energía es acumulativa solamente en pliegues del tiempo. Entonces, cada pliegue es un desplazamiento a un futuro, a otro futuro. Pero son como si fueran pedazos de futuro no lejanos, sino muy cercanos. Entonces, ¿quién ve el impacto? Sí. Por ejemplo, la reportera. Esto tiene un impacto en quienes se lo acaba de mencionar. Luego, el segundo impacto lo perciben otros. Entonces esto acumula más energía. Luego el tercero, el cuarto y quinto. Entonces esta fragmentación en 5 puntos de energía hace que sea más poderosa la energía. Entonces ellos al moldear el tiempo, es que es muy complejo de explicar, pero al moldear el tiempo, ellos ya tienen la energía suficiente en la que hacen ver aviones que no habían. Es poder hacer ver a las personas un efecto como si estuvieran viendo una película de ciencia ficción
en vivo, ahí, sin estar en una sala de cine, sino las personas que lo vieron una película de ciencia ficción en una alta proporción, para poder hacer ver que el impacto fue real, el humo fue ficticio, los aviones fueron ficticios, este pliegue del tiempo y todo este cúmulo de energía lo manejaron grises que estaban allí en naves, en ovnis, conteniendo toda la energía para la significación perfecta, que hizo que todas las personas que habían sido hipnotizadas a través del tiempo con este evento se sintieran un control mental muy fuerte, entran en un proceso de control mental de lo que están viendo, se dejan a sí mismos, se dejan y simplemente concentran toda su atención en lo que está ocurriendo y toda la energía la envían a ese punto. Entonces las personas también ayudan con sus impresiones a todo esto. Es Ok. que es un evento que energéticamente, o sea, lo que se vivió a nivel Proporción. físico, Ujú. sí, a nivel energético es una cosa demasiado descomunal, o sea, es una cosa increíble como las personas dejaron su energía, también aportaron para la energía, Bien. muchos seres involucrados, sí, de otros. Freddy, esta reportera, digamos que esto fue diseñado así, ella debía generar eso para No, poder moldear eso o fue aleatorio. Ujú. no, simplemente un reportero lo que hace es que cuando ve el evento lo transmite y simplemente ella fue la que vio el primer impacto y pues como tal lo transmitió y todos se sincronizaron con ese primer impacto. Es que el foco de atención fue tan fuerte en eso, fue tan fuerte, la distracción fue tal que ellos pudieron mover el tiempo y el espacio sin que las personas se dieran cuenta. Porque las personas en ese momento abandonaron su intuición, se sincronizaron en el miedo, bajaron todo su estado frecuencial. Entonces, muy pocos se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero el 99.9% de la población regaló energía ese día. ¿De qué manera impactó ese regalar energía, dejar la intuición en esta época aquí, en septiembre, en este año presente? ¿Qué impacto tuvo desde entonces hasta acá de manera colectiva en la humanidad? Fue una reprogramación mental en todos. Fue encontrar puertas abiertas de campos energéticos sumergidos en el miedo. No solamente los que estuvieron presenciando el evento en primera línea, sino los que lo vieron en los noticieros, la manera en que Ok. cada persona se lo contó al uno al otro, el impacto de miedo que cada uno sintió en las diferentes proporciones, hizo que muchas programaciones que eran como laminillas que viajaban por toda la Tierra se insertaran. Es que eso fue una siembra, ¿sí? Entonces todas esas energías y esas programaciones por grados de empáticos se implantaron. Ujú. Luego termina todo el evento, se acabó todo y ese estado de zozobra, más programación para todos, más programación, la vulnerabilidad, cuando se va, llega esa calma triste, esa calma depresiva, todo eso. Ok. Ahora céntrate en los animales del planeta Tierra. Si esto tuvo un impacto a nivel humano, población humana, ¿esto tú ves algún impacto en la parte, digamos, en el grupo animal, en las plantas en general? Porque estamos en simbiosis. Lo que quiero ver es si lo que nosotros generamos con ese evento tan catastrófico, tan intenso, donde hubo tanta programación, generó en los animales y en la naturaleza como tal algo o no. Sí, en todo genera un impacto, pero en los cuerpos más densos, o sea, el cuerpo físico, la parte mental, ¿sí? Por ejemplo, en las plantas o en los animales, no es tanto que yo les hubiera afectado con base a la impresión del evento, no, sino es más la reacción del humano. Ellos cuando ven al humano en el Mm, estado en el que quedó, esto es lo ok. que les impacta. Pero, por ejemplo, los animalitos que murieron allí, los que estuvieron cerca, la vegetación que se consumió, a, a pesar de que no hay tanta vegetación allí, pues simplemente estos seres al momento del impacto lo que hicieron fue sacar la energía de la parte física y salir de ahí, se Ujú, fueron de ahí. Ellos simplemente haber ujú. atravesado una leve puerta y ya. Y lo mismo los animalitos, se sintió la detonación y muchos murieron y simplemente ellos transitan y pasan a otro lugar. En cambio Quiero, los humanos que murieron, estos sí fueron atrapados en esa frecuencia del miedo, eso fueron. ya lo vamos a ver. Espera, ya eso ya lo vamos a ver un poquito antes de terminar. El planeta Tierra. Quiero que
percibas el planeta Tierra con este movimiento de solo ese evento, que hasta hoy en día sigue generando mucha disociación, mucha duda, mucho dolor a los que perdieron familiares y demás. ¿Cómo asume el planeta Tierra este evento y sus consecuencias hasta el día de hoy? Es un impacto que solamente le afectan a los que estuvieron dentro de esa creación. La Tierra no hizo parte de esta creación ni de esta co-creación. Muy bien. Ahora sí, concéntrate en las personas que pasaban por allí o que tenían que ir a trabajar momentáneamente, como ir a hacer un arreglo, ir a cerrar un negocio, personas de la población que no tenían ni idea de esto que iba a suceder, simplemente del común, que vivieron esta experiencia, que tuvieron que correr para salvar sus vidas y ayudar a otros, y de esos hay miles y miles de relatos y experiencias paranormales de lo que tuvieron que vivir, quién los ayudó. Quiero que veas eso de manera global. Hay pánico, hay dolor, hay miedo, hay sufrimiento. Observa a un humano que haya logrado salvarse, que haya estado dentro de las torres y que haya tenido el tiempo para poder salir de allí. Quiero que observes. Dime si es hombre o mujer, o niño o niña. Yo veo a un hombre y a una mujer y a un niño. Ok. Observa alguno de los tres, el que más llame tu atención. El hombre. ¿Cómo experimentó él todo esto de las torres, de que se están cayendo, del humo, de todo lo que estaba sucediendo en ese momento? Yo fue como que ese día no, sentía como que no era, como que no quería ir a trabajar. Él como que sentía que era un día raro, como si sintiera como una especie como de premonición, como si algo le dijera que no fuera. Aún así, pues digamos que lo que él menciona allí es que pues hay que ir a trabajar y la responsabilidad es la responsabilidad. Él llegó a trabajar y cuando estaba allí sintió una inmensa necesidad de salir de ahí. Es como si sintiera que tenía que irse de ahí. Entonces, él no entendía por qué, pero hizo caso a esa sensación. Entonces lo que hizo fue el terminar sus labores rápido. Le dijo a la secretaria que se podía ir, a su secretaria. Y ella, la secretaria, quedó como contrariada, pero tenemos que hacer tantas cosas. Le dice, no te preocupes, vete. Entonces, bueno, ella se va contrariada, ella sale primero, él termina de sacar unas cosas importantes de él, y lo guarda rápido como en un portafolio, y él sale como apresurado, y comienzan a saludar a las personas, hola, ¿cómo estás? Y todo el tipo de hola, y él sale rápido, entonces todo el mundo comienza a mirarlo, pero porque sí, usualmente no es así. Y él sale de allí, y después de eso lo que hace es tomar un taxi, ni siquiera va por su automóvil, toma un taxi y se aleja, le dice que lo lleve, mejor dicho, como si le dijera, lléveme a una parte lejana de aquí. Entonces el conductor pues lo mira por el retrovisor como de manera como rara, como sospechosa, y bueno, le hace caso y se va. Y el hombre llega a un punto de una orilla donde hay como una cafetería que está cerca al mar, o sea, la parte del... Sí. Él hace eso y a la media hora ocurre lo que pasó. ¿Cómo vive la experiencia de darse cuenta de esto, que estuvo ahí, que su intuición lo hizo salirse de allí? ¿Cómo se siente él en ese momento? No, es muy impactante porque es como si su cabeza se quedara en blanco. Porque cuando ve el impacto y se siente el estruendo desde el punto donde él está, y comienzan a los sonidos de todo lo que está ocurriendo, luego se prenden los noticieros, la televisión y todo eso, se queda sin palabras, incluso ni siquiera parpadea, deja de parpadear como 10 minutos y comienza a respirar como más lento, tratando de asimilar lo que está pasando, la decisión que acabo de tomar. O sea, le cuesta mucho tiempo, o sea, le toma como 3 horas salir como de ese estado para poder como... Es que se queda de pie un montón de tiempo. Ni siquiera Ajá. es como si no transcurriera el tiempo para él, o sea, entra en un estado muy raro. Ahora en el presente, él se encuentra con vida,
¿Cómo lo percibes? Sí, está vivo. ¿De qué manera impactó esa experiencia a hoy, en este momento? Le permitió, o sea, lo que él consideró más importante fue que su familia no se quedó desvalida, ¿no? Lo segundo fue que durante el mucho tiempo estuvo despertándose asustado, ¿sí? Asustado como con la réplica del momento, como el sueño, como cosas así. Pero lo que hizo el tipo fue, o sea, lo que más lo impactó fue cómo él sintió esa necesidad de salir de ahí, o sea, su propia intuición. Entonces fue una persona que se volcó como hacia el lado introspectivo, ¿sí? Antes era una persona muy empresarial, muy lógica, muy todo esto, muy impecable en su hacer, pero a raíz de esto comenzó como a interiorizarse más, como a tratar de comprender eso interno, comienza a investigar, ¿no? Y todo esto, y entonces encuentra diferentes temáticas sobre esto. Entonces él se vuelca en sí mismo, sigue trabajando normal, pero se vuelve más intuitivo y siempre hace caso a su intuición. O sea, se escucha más, ¿sí? Vive más tranquilo. ¿En algún momento experimentó culpa o responsabilidad por no haber advertido a otros también de salir en ese momento, no solo a su secretaria? ¿O cómo experimentó él este choque de que ahora él está vivo, pero muchos de los que están a su alrededor murieron? Se siente una leve culpa, pero después como empresario, como hombre de números, él comienza a hacer los cálculos y las estadísticas, porque él, por ejemplo, a escondidas de su mujer, comienza a hacer estadísticas. ¿Cuánto tiempo tardó en salir? En 30 minutos, ¿a cuánto les hubiera avisado? ¿Cuántos se hubieran alcanzado a salvar? Y el resultado siempre le da cero. O sea, solamente él y su secretaria. O sea, es como si mirara todas las probabilidades a nivel matemático. Entonces siente culpa, pero también es una culpa mínima porque sabe que era imposible hacerlo. Era imposible. Además, él también dice quién le hubiera creído a él. Y también si se hubiera puesto a decir eso, entonces cómo usted sabía que esto iba a pasar, entonces usted era uno de ellos. O sea, Mm, entonces él lo mira y lo analiza por todos los flancos y la decisión que él tomó lo hace sentir satisfecho y feliz. Fue la mejor decisión. No fue falta de capacidad, sino fue tiempo, momento. No, imposible. De las personas que experimentaron esto y que salvaron sus vidas gracias a esa misma intuición o similar a la que él vivió, ¿cuántos puedes percibir? No, es que en realidad fueron muy pocos. Es que la mayoría que se salvaron fue ya después de todo el evento. Pero son personas que se intoxicaron, murieron, se enfermaron, psicológicamente nunca se pudieron reparar, algunos enloquecieron. Sí. Ok, pero ¿también sintieron esa intuición que él sintió? No, no porque Me está. refiero a los que la sintieron. ¿Hubo alguien más aparte de él? Es decir, puedes percibir si alguien más también activó o sintió esa autointención para poder salvar su vida. Lo que pasa es que las personas que están allí en ese lugar, con la energía que fluye más lo que hacen a nivel laboral, están en una alta desconcentración sobre sí mismos. Algunos sí sintieron esto, pero cuando lo sintieron ya era demasiado tarde, Ok. porque la parte energética consciente comienza, esa intuición comienza a avisarles, pero esto tiene que atravesar muchas capas resistentes, ¿sí? Como por ejemplo tengo que trabajar, no puedo salir de aquí de la responsabilidad, soy una persona profesional, entonces la, la, la energía consciente intenta decir, pero estas capas lo impiden. Y ya cuando finalmente logra romper la última, donde la persona ya toma la determinación, ya no. Muy tarde. Y por último, quiero que te centres en una persona que haya muerto durante esta experiencia para que observe su parte energética. Ok, sufre el trauma, la condición de muerte. ¿Qué pasa con esta persona que sufrió este choque tan fuerte y muere de esa manera? ¿Qué pasa con su energía? Es atrapado por los draconianos. O sea, todos esos seres que murieron, en el estado en que murieron, todos los atrapan, los cogen. O sea, es como si ¿Qué hace? existiera una gran nave encima, como una nave nodriza, y esto por absorción los llevan. Luego los encapsulan, los comienzan a guardar en cápsulas, miles y miles de Ok, cápsulas. objetivo.
Ujú. Reencarnar otra vez. Algunos de los que murieron ahí puedes percibir si ya reencarnaron para este año 2021. Sí, ¿Y cómo ves alguno de ellos, cómo es su vida? ¿Por triste. qué los atrapan? ¿Por qué los vuelven a hacer nacer? Energía, los permiten tenerlos como cúmulos de energía, como una cápsula energética que, Ujú. sí, Dime. es una cápsula energética que viene preprogramada para emitir energía en su periodo de vida. Esa persona que ves que ya reencarnó, que murió bajo esa experiencia, ¿tiene algún residuo, algún indicio de lo que vivió en esa vida pasada? Solamente la energía, no memorias del evento, sino simplemente es una persona que está con miedo, sufre de pánico, tiene ataques de pánico. Cuando se escucha hablar de lo que sucedió, se tropieza con información sobre lo de las Torres Gemelas y demás, tú puedes percibir si él percibe, siente algo o nada. Sí, sí siente una perturbación, pero lo que hace es como si sintiera como una descarga eléctrica en la cabeza, sí, como una picada. Entonces es como si no es como si la información que acaba de escuchar que tiene que ver con esto hace que la picada lo distrae y ya se desconecta esa información. Entonces no la conecta. Muy bien. Y para salirnos un poco de todas estas consecuencias tan catastróficas de baja frecuencia y todo el impacto que ha tenido, quiero que te concentres en la otra cara de la moneda. Quiero que observes, a través de las crisis siempre se generan cambios y todas las experiencias que vivimos al final siempre nos sirven para algo, para sacar información, para recordar, para darnos cuenta de nuestro potencial, de nuestra energía, que no es la mejor vía, por supuesto, pero hay que sacar una conclusión al final. Esto que sucedió movilizó a muchos humanos, fuerzas, me refiero policía, bomberos, enfermeros, médicos, gente que podía dar su labor, su profesión para ayudar a otros, personas del común que decidieron ayudar al que estaba herido, a unirse a que sanaran sus heridas, no solo físicas, sino emocionales, a regocijar a esas personas que perdieron familiares, que sufrieron como tal la muerte en primera plana. Observa toda esa energía, Freddy. Ya vimos la otra energía, ahora observa esta, lo que queda, lo que la humanidad puede empezar a reconstruir después de un evento como este. Dime cómo lo percibes. Es una energía tranquila que siempre está latente, siempre está. Incluso el día del impacto, esa energía también estaba allí. Es una energía que está en cada uno, que está como en todo el planeta. Es más grande que el cúmulo de energía que extrajeron. Es mucho más inmensa, más grande. Siempre predomina. Em, Siempre está al alcance de todos. Y es, dime, Sí, sí. Y Em, es y es ese punto en que las personas entran ya en esa disposición de querer ayudar. Muchos se sincronizan con esta energía. Mientras unos quedan enardecidos, hay muchas personas que entran en este estado de sincronía con esa energía que está en cada uno. Es como una energía colectiva. Entonces, eso es algo que está muy en cada uno de nosotros, muy implícito, de querer ayudar al otro. Entonces, esta energía al momento de moverse lo que hace que estas personas se inspiren para hacer esto. cómo impacta desde el 2001 al 2021 esta energía, esta perspectiva energética en la colectividad humana. Ya vimos la otra, ahora concéntrate en esta. Siempre está. No es que sea más grande o es que sea más pequeña, no siempre está. O sea, es energía. Lo que pasa es que es como los niveles de acceso que cada uno tiene a esta energía. El impacto es que a raíz del evento, muchos o sea, se pensaba que muchos se iban a volver más programáticos, iban a volverse más sintéticos, pero también siempre hay un margen de error para la otra fuerza. Entonces,
ellos lo que logran es volverse como más intuitivos, desarrollan como más intuición, se cuestionan más. Todo lo que se ha dicho acerca del evento y que se ha mostrado y se ha visto que tiene inconsistencias, incongruencias, todo eso hace que todos se fijen en su propia percepción. Entonces es como si se sincronizaran más con esta energía. Muy bien. ¿Percibes algún que falleció, que pereció en estos eventos, que también haya nacido, pero por libre decisión, basándonos en esta energía también fuerte que tenemos nosotros los humanos y que muchos extraterrestres no logran comprender de dónde nace, de dónde sale? ¿Ves que alguno haya nacido por decisión de manera consciente tras este evento o no? Sí. ¿Cómo lo percibes? Así como me describiste al que venía programado y reencarnado, ¿cómo puedes percibir a este? No es diferente porque al momento de su muerte, cuando estaba en las torres, em, es como si hubiera venido a vivir el evento. Mm, Él, yo lo veo como un ejecutivo como de perfil mesurado, como un rango intermedio. Él es curioso porque él, por ejemplo, o sea, lo que estoy viendo de él o lo que me permite ver de él es como si se hubiera desayunado de manera muy intensa un alimento. Con toda la calma del caso se dirige al lugar, entra, observa los puntos donde está la silicona, mira todos los puntos y luego se va al punto donde considera que se va a dar la mayor detonación. ¿Sí? Luego él llega, entra a este lugar, coge una silla y es un salón vacío. O sea, es como si hubiera un piso que tiene como una sala muy vacía. Y él coloca la silla justo en todo el centro del lugar y se sienta. En el preciso momento en que sucede la explosión, o sea, el impacto, la explosión controlada, él se libera de los 5 pliegues del tiempo y del espacio que están ahí. O sea, es como si no tuvieran efecto en él. Es como si hubiera un campo energético que es como el campo energético, él se queda como una esfera que comienza a moverse y no le afecta el impacto. Él está como tranquilo en todo el centro. Y justo en ese punto, lo que hace es, en el momento más intenso, se desaparece. O sea, su cuerpo es como si se pulverizara, como una nube. Y luego él sale y se va. ¿Y cuál era el objetivo de vivir esa experiencia y tener esa muerte así controlada y consciente? El control absoluto del cuerpo físico. Era lo que le faltaba. Mm, Bueno, para él. bien. Si esta persona hubiera decidido alertar a los demás con tiempo, no sé, 3 horas antes, 2 horas antes, ¿hubiera tenido algún efecto esta alerta en ese posible decisión de haber alertado a los demás? No porque las personas no le hubieran creído, o sea, le hubieran tildado de Ok, loco. Y no, las personas ya estaban programadas para el evento, o sea, nadie las iba a ok, sacar de la... muy bien. Bueno, ¿qué piensan o qué percibes que piensan los draconianos? Y sí, los draconianos que son los seres, digamos, que están gestando o que gestaron todo esto, de esa fuerza que acabas de describir, que está ahí, que se activa en cualquier momento, que está a disposición y que es más fuerte que lo que ellos generaron con esta experiencia física. Les molesta porque no la pueden oprimir, o sea, no... Intentan, intentan, pero digamos que es un lapso que dura muy poco. Por ejemplo, el día del impacto de este evento, la lograron oprimir, pero igual vuelve y o sea, nunca la oprimieron en realidad. La oprimieron, pero en un lugar muy superficial, una leve corteza. Pero es imposible oprimirla, no la pueden oprimir. Es como haber tenido un placer efímero por un momento, Ujú. pero es algo que Muy no bien, pueden destruir. bien. Perfecto, Freddy. Gracias. Quiero que vayas desconectando. Hemos terminado como tal con esta investigación. Voy a contar de 1 a 3 para que
Vuelvas aquí, ahora, sientas tu cuerpo y desconectes poco a poco de todo eso. 1. Verifica que tu campo energético está intacto como siempre y si quedan algunos residuos de información, simplemente elimínalos de ti. 2. Centra tu atención en tu cuerpo, en tus sentidos, en tu corazón. 3. Abre tus ojos. Hola, Freddy. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. Información muy interesante. Muchas gracias por participar una vez más en este ciclo. Hay un poco de todo. Información que nos gusta, que no nos gusta, que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Ustedes ya decidirán en qué creer, en qué no. Los invito, como siempre, a que no se pierdan las demás participaciones de acá, de los ciclos de investigación. Seguro mucha información correlacionada, otra totalmente diferente y novedosa. Y como dice aquí nuestro soporte, pasen toda esa información por la intuición, que es la mejor manera de saber qué es y qué no es para cada uno. Así que no es más, nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema de investigación y disfruten de este hermoso martes con estos ciclos. Así que un abrazo y bonito día. Gracias, Freddy. Vaya, Angie, que estés bien. Vaya a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa
que la información está contaminada, cuánto está contaminada y por qué. Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar
en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom,
To nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.